Universidad Autónoma de Santa Ana, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina. Diagnóstico físico 2, estudiante María Alicia García Valle, catedrático Dr. Oscar Linares. Este día voy a hablarles de la escala de Glasgow, o con sus siglas en inglés GCS, que significa Glasgow Coma Scale. La escala de Glasgow es una escala de aplicación neurológica que permite medir el nivel de conciencia de una persona. Una exploración neurológica de un paciente con traumatismo cráneoencefálico debe ser simple, objetiva y rápida. La evaluación del nivel de conciencia es el parámetro más importante que debe tenerse en cuenta. Se deben evitar términos ambiguos como estuporoso, somnoliento, inconsciente o comatoso, que son subjetivos, y estos no permiten tener la certeza del curso clínico del paciente. Esa escala utiliza 3 parámetros generales para valorar cuál es el nivel de conciencia de un paciente con un tipo de daño cerebral. Tenemos 3, la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Los valores aportados oscilan entre los 3 y los 15 puntos. 3 puntos corresponden al mínimo posible, compatibles con un estado de coma profundo, mientras que los 15 puntos se dan cuando el paciente no presenta ningún tipo de afectación a nivel cerebral. Respecto a la historia, la escala de Glasgow fue creada por Graham Tisdale y Brian Ginnett. Ellos fueron miembros del Instituto de Ciencias Neurológicas de la Universidad de Glasgow en el año 1974. Tenían como objetivo proporcionar un método simple y fiable de registro y monitorización del nivel de conciencia en pacientes con traumatismo cráneoencefálico. 3 años más tarde, asignaron un valor numérico a la apertura ocular, respuesta motora y verbal del paciente para dejar la escala tal y como hoy se utiliza. La respuesta motora. Esta categoría evalúa la función cerebral a nivel global. En primer lugar, el médico ordena una serie de tareas sencillas para evaluar la respuesta por parte del paciente. En caso de que éste no obedezca a las tareas encomendadas, el médico procede a aplicar diferentes estímulos dolorosos para determinar si existe o no algún tipo de movimiento. La puntuación en esta categoría se da de la siguiente manera. El paciente obedece a todas las órdenes relacionadas con el movimiento de diversas áreas de su cuerpo, obtiene un total de 6 puntos. En caso de que localice el dolor, la puntuación es de 5 puntos. Si se produce una retirada del dolor, se le otorgan 4 puntos. Si se da una flexión anormal, 3 puntos. Y si se da una extensión anormal, 2 puntos. Por último, si el paciente no da ningún tipo de respuesta, se le concede únicamente 1 punto. La siguiente categoría es la respuesta verbal. En esta categoría se engloban 2 procesos importantes: la capacidad de comprender una determinada instrucción y la de dar respuesta a la misma. Esta categoría tiene como objetivo evaluar tanto el nivel de conciencia como alerta del paciente consigo mismo y con el entorno. Además, permite determinar si existe algún tipo de lesión en los centros del lenguaje. Si el paciente se encuentra completamente orientado, la puntuación es de 5 puntos. Si se encuentra confundido, la puntuación es de 4 puntos. Si el paciente responde con palabras inadecuadas, 3 puntos. Y en caso de que realice sonido incomprensible, 2 puntos. Si no existe ningún tipo de sonido, 1 punto. En esta siguiente clasificación, que es apertura ocular, todos sabemos que poder abrir los ojos es condición indispensable que el paciente esté despierto. Además, esta herramienta tiene en cuenta si está atento o no al entorno. Se trata de una acción que requiere de las neuronas del tallo cerebral, tálamo e hipotálamo, además del sistema reticular, que no tengan ningún daño. Para evitar error en la medición de este parámetro, es esencial descartar lesiones que puedan afectar algún tipo o de algún modo la apertura ocular, como por ejemplo el traumatismo en párpados o parálisis facial. Entonces, si la apertura ocular se realiza de forma espontánea, la puntuación es de 4 puntos, mientras si la apertura se da al hablarle, la puntuación otorgada es de 3 puntos. Si el paciente abre los ojos únicamente como respuesta al dolor, la puntuación que corresponde a este parámetro es de 2 puntos. Y por último, si no se da apertura ocular ante ningún estímulo,
La puntuación es un punto. Hablaré un poco sobre la escala de repercusiones de Glasgow. Esta divide el estado del paciente en 4 estados más el fallecimiento. Se caracterizan por una integración tanto social como laboral diferente. La muerte, el estado vegetativo, es en el que el paciente es incapaz de interaccionar de modo alguno con el medio que lo rodea. La discapacidad severa, el paciente puede obedecer las órdenes pero no es capaz de vivir de forma independiente. En la discapacidad moderada, el paciente sí puede vivir de manera independiente pero se encuentra incapacitado para retomar su vida. Y la buena recuperación. La puntuación máxima normal en la escala de Glasgow es 15 puntos, mientras que la mínima es de 3 puntos. En términos generales, se considera traumatismo cráneoencefálico leve aquel que presenta una puntuación de 13 y 15 puntos, mientras es moderado cuando la puntuación oscila entre 9 y 12 puntos. Una puntuación en escala de conciencia menor a 8 supone una situación de carácter grave, en algunos casos crítica. Al hablar de los niveles de la alteración de la conciencia, podemos hablar de 6 en específico. Cuando el paciente está alerta, es el máximo nivel de conciencia y corresponde al paciente normal. Cuando el paciente está en estado de confusión, existe un deterioro de las funciones intelectuales, desorientación, alteración de la memoria reciente y piensa y responde lentamente. Cuando el paciente está en estado de somnolencia, el paciente permanece dormido, pero al estímulo despierta y responde a las órdenes. Cuando el estímulo cesa, vuelve a dormirse. Existe también el estupor superficial, cuando el paciente permanece dormido, pero generalmente se inquieta, habla incoherencias y no despierta ante estímulos, pero sí se defiende adecuadamente retirando el estímulo doloroso. Cuando el paciente está en estado de estupor profundo, hay mayor depresión del nivel de conciencia, pero responde inadecuadamente al estímulo doloroso con movimientos incoordinados. Se mantienen las funciones vegetativas como respiración, circulación y la temperatura. Cuando el paciente está en estado de coma profundo, no hay contacto con el medio, no responde a los estímulos dolorosos y se empiezan a alterar las funciones vegetativas. Y esto ha sido un poco sobre la escala de Glasgow. Muchas gracias por su atención.